Saludos a todos, mi nombre es Adelmarí Lazuz de Jesús y estamos aquí en Sonó el Timbre, hablando claro con la Federación de Maestros. Y hoy nos acompañan unas personas muy especiales que hoy van a reiterar su compromiso con la educación pública del país. Pero antes de continuar, les voy a permitir a que cada uno de ellos se presente ante ustedes. Saludos, mi nombre es Rosa Seguí, soy candidata al Senado por el Distrito 1 junto con mi compañero de papeleta Adrián González del PIB y estoy encantada de estar aquí. Bienvenida. Saludos familia, mi nombre es Eric Rosner, candidato para el Distrito 11 por el Movimiento Victoria Ciudadana, candidato de Alianza también. Y estoy bien contento de estar aquí y acompañado de estas dos lideresas grandísimas de nuestro país. Bienvenido, Eric. Gracias. Muchos saludos a todos y todas. Yo soy María Lourdes Santiago, soy senadora por acumulación del Partido Independentista. Aspiro a regresar nuevamente a la portavocía del PIB en el Senado y muy feliz de estar participando de esta iniciativa de la Federación con quien tantas luchas hemos dado. Yo creo que olvidé decir que soy de Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Y entonces Adrián González del PIB, así que lo aclaro. Gracias. Gracias por eso. Bueno, y nada, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación en un momento tan crucial que está viviendo el país. Y como yo soy residente de las Islas Municipios Vieques, quiero comenzar este podcast hablando de un proyecto 1384 que María de Lourdes junto a Rosa Seguí nos apoyaron, ¿verdad?, en el proceso de lograr. Tristemente, este proyecto fue vetado por el actual gobernador Pedro Pierluisi. Este proyecto le da una bonificación a tanto los maestros docentes y los no docentes, ¿verdad? Una ayuda económica para sobrevivir en el costo de vida en las islas municipios, y lamentablemente fue vetado en agosto. Y quiero ir directamente con María de Lourdes, ¿verdad? Darle las gracias públicamente por apoyarnos a ambas y preguntarle qué va a pasar. Cuando un proyecto se veta, queda ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero un poco la historia del proyecto. Yo siempre digo que la alianza donde comenzó a materializarse fue en Cámara y Senado. Ese proyecto, como muchas otras medidas, es una coautoría de la Delegación de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Rosa es asesora del senador y amigo Rafael Bernabe y colaboramos en muchas cosas como si fuéramos una sola delegación. Y este proyecto nace porque se dieron paralelamente dos cosas. La Comisión sobre Educación Especial que yo presido hizo una inspección ocular en Vieques donde mucha gente acá no tiene presente que los males de la Isla Grande están magnificados, concentrados en Vieques. Y el tema de las condiciones de vida del magisterio, porque esto va vinculado a otras cosas, ¿no? El desplazamiento, los alquileres a corto plazo, los inversionistas extranjeros. En Vieques está bien difícil conseguir vivienda, por no hablar de que las cosas que tú consigues aquí en el supermercado a un precio que todavía pueda parecer razonable, y esto no lo estoy exagerando, cuestan 2 y 3 veces más. Vivir en Vieques es carísimo. Entonces, junto a eso se estaba dando el reclamo de la Federación de que se honrara una promesa de dar ese diferencial para compensar por el altísimo costo de vida. Y presentamos la propuesta para que aplicara a residentes y a no residentes, porque originalmente decían, no, le pagamos al que se mude a Vieques. Bueno, pero que es viequense también le cuesta lo mismo. O sea, quedarse en Vieques también es un acto de resistencia. Y el proyecto, pues tristemente, fue vetado por el gobernador. Una vez una medida es rechazada por la fortaleza, muere. Y en nuestro caso, pues el compromiso, cuando Rosa sea senadora junto a Adrián por el Distrito de San Juan y yo regrese, lo mismo los compañeros de la Cámara, estaremos presentando nuevamente esa iniciativa en enero del 2025. Gracias. Y estoy muy segura que Vieques y Culebra va a contar con su apoyo desde el día 1, ¿verdad? Fueron muchos días de cabildeo, pero vamos a volver con más fuerza y sobre todo con ustedes en esa silla. Así que para empezar ya directamente con varias preguntas que tenemos para los compañeros aquí presentes, vamos a comenzar a hablar sobre el salario digno. Rosa, ¿cuál es la propuesta para el salario digno para los maestros en el Departamento de Educación? Bueno, se presentó una medida en este cuatrenio
basada en las necesidades del magisterio para establecer unas escalas, para que fuera aumentando paulatinamente. Ahora mismo se me escapa cuál era el número, pero entiendo que estaba como en 2.500 y luego iba aumentando. Y lamento no tener los números aquí, pero me parece que lo importante es que nace del magisterio, que conoce sus necesidades y que conoce cómo se puede ir implementando un salario que, ¿verdad? Digno es una palabra que se puede utilizar, pero realmente es que hay que hacer justicia a quienes están laborando y entregando el servicio esencial al país. La mayoría de las personas que trabajan, ¿verdad? Dan su fuerza de trabajo y esperan 15 y 30 días para recibir una compensación, ¿verdad? Así que a crédito es lo que estamos viendo y por tanto no podemos pensar en cuánto nos cuesta, lo que tenemos que pensar en cuánto es el servicio que le da al país, lo que devuelve al país y cómo aumenta, ¿verdad? Un mejor salario aporta a la economía, ¿verdad? Un mejor salario aporta al bienestar, a cuidar tu salud, a alimentarte bien, así que es un win-win para todas las personas que puedan estar estables y eso pues por supuesto no ha sucedido. Así que aunque se presentó en este cuatrenio, a mí me parece que todas las medidas tienen que por supuesto continuar en esta conversación con las partes afectadas, ¿verdad? Y ver, porque a lo mejor presentamos, no recuerdo la fecha, yo creo que fue en el 2024, pero suponiendo que haya sido en el 2021, las cosas han ido 8 aumentos ya de luz en Luma, ¿verdad? Por Luma, no en Luma, por Luma, a consecuencia de la privatización de la energía eléctrica. Y por tanto, pues hay que volver a hablar y ver cómo están las condiciones, pero definitivamente hay que hacerlo. Son más de 10 años que lleva el magisterio, excepto por el aumento que dio Pierluisi, que primero no era permanente, ¿verdad? Así que hay que continuar esa conversación y hay que hacer la justicia lo antes posible para ustedes y para la mayoría de los servidores públicos, que sabemos que tampoco han habido aumentos que equivalgan a justicia salarial. ¿No? Y que realmente ese aumento también le costó la vida. Recuerdo la noticia de un maestro que tenía, ¿verdad?, 2 trabajos y se quedó dormido. Y ahí fue cuando el pueblo, ¿verdad?, le dio más coraje y más fuerza y se tiró a la calle. Y, ¿verdad?, aprovechando el espacio, sabiendo que Eric es maestro de educación física. Eric, ¿cómo es ser maestro, ¿verdad?, con un salario de 2.700 con el aumento? ¿A qué te da? ¿Cómo un maestro realmente lo rinde para su vida personal? Y sabemos que también sacamos dinero, ¿verdad?, de lo nuestro para nuestros salones, nuestros ambientes y para ayudar a nuestros mismos jóvenes de las mismas necesidades que carecen en su hogar. Pues mira, ciertamente, y gracias por el espacio. Es un salario que honestamente no podemos llamar un salario digno, ya que el costo de vida se ha elevado. Y como tú bien dices, nosotros tenemos que sacar de nuestros propios recursos para poder sacar copias, comprar materiales. Hay muchos maestros y maestras incluso comprando aire acondicionado para poder acondicionar, valga la redundancia, la temperatura de su ambiente de trabajo y que los estudiantes tengan, ¿verdad?, un ambiente de aprendizaje adecuado. Esa primera propuesta que no estuvo escrita en piedra ha ido evolucionando y la propuesta entonces ya va cerca del salario digno para bachillerato en los $3,000, $3,500, maestría cerca de los 4,000 y doctorado 4,500. Gracias, Esta propuesta, claro, esta propuesta surge por la incapacidad de la carrera magisterial en honrar, ¿verdad?, su palabra, el programa en sí del Departamento de Educación y poder tener una remuneración adecuada a los maestros que incurrimos en gastos, en préstamos estudiantiles para poder capacitarnos y poder pagarlos. Claro, y redunda en una mejor preparación para que nuestras clases sean las más adecuadas. Así que es una, sin duda alguna, es una justicia que se le hace al maestro y a la maestra, sacando esa burocracia de la carrera magisterial, porque aparte que tengo que estudiar mi maestría y doctorado, tengo que hacer 200 horas de taller adicionales, en serio, más un proyecto especial. O sea que la burocracia del Departamento de Educación, más allá de a nivel central y las estructuras, también en remuneración hacia los maestros, perpetúa esa burocracia. Y honestamente, una escala salarial como la que está presentando la Federación de Maestros en conjunto, ¿verdad?, con los legisladores y senadores, que siempre han estado al lado del magisterio, eso es lo que lo dijo la compañera
María de Lourdes, el profesor Rafael Bernabe, Ana Irma, se han dado la tarea de escuchar estas propuestas y, cómo no, avalarlas y presentarlas. Gracias, Eric. Y ahora paso con María de Lourdes, ¿verdad? Sé que tu compromiso con el departamento ha sido muy puntual y ha sido muy directa en el momento de denunciar todas las situaciones. Y una de las cosas, ¿verdad?, que trae Eric, que es que el maestro tiene que comprar recursos para poder dar una buena clase. Y ahora te pregunto, ¿verdad?, ¿qué le hace falta al Departamento de Educación para que esos recursos lleguen al salón, ¿verdad?, al salón de clase y no tenga que salir del bolsillo Mira, de los maestros? Primero, sobre la remuneración, se ha estado hablando de ese espacio entre $3,500 y $4,000 como salario base. Actualmente hay una gran injusticia en el departamento. Hay maestros y maestras de nuevo ingreso que llegaron con el aumento reciente que ganan más que maestros y maestras de mayor antigüedad. Y antigüedad y preparación deben ser los criterios principales para la remuneración económica, y ese disloque lo estamos viendo en el departamento y en muchos otros espacios del servicio público. Nosotras hemos estado conversando sobre todo con Mercedes, con Edwin de la Federación. La ley de carrera magisterial tiene que ser sustituida por un plan de clasificación y retribución más sensato y más sencillo. Esa división de la ley de carrera magisterial, de los niveles y las categorías, terminan siendo casi 30 incisos, muchos de los cuales dependen de una apreciación subjetiva del director o directora, y pues a la gente que conoce no hay que explicarle lo que eso representa. Ha habido casos de compañeros y compañeras maestras que no pudieron presentar su evaluación porque no aparecía, porque la directora no la hacía. Y la posición del departamento ha sido, durante este pasado año escolar, han dicho: aquí hay 8 millones para carrera magisterial, y el que no quepa en los 8 millones, independientemente de que le ampare la ley, buscaron cómo irlo sacando, hicieron como que esta poda artificial, ¿verdad? Yo creo que si uno menciona el nombre de Jimmy Caban frente a cualquier maestro, Sagalejo, aléjalo, porque se hicieron unas cosas bien truculentas, las fallas en la plataforma, fechas incorrectas para que no pudieran subir los documentos a tiempo, la pantomima esa de enviar empleados a las regiones que lo que hacían era documentar: ay, mira, Eric me entregó 4 papeles, pues lo mismo que habías entregado, que ni un recibo real podían dar. Entonces, eso tiene que acabarse. Y quiero hablar también de otro personal del departamento. Las T1 todavía se están ganando por debajo del salario mínimo, bendito. Empleados de mantenimiento también, las condiciones de las empleadas de comedores. Eso es. Hay mucha injusticia en términos salariales. Y sobre lo que menciona de lo que las maestras y maestros tienen que aportar, el departamento tiene más dinero que nunca, con menos estudiantes de los que ha tenido en las últimas décadas. No hay manera de justificar el despilfarro. Nosotros estamos proponiendo el concepto de chequera abierta. Rosa participó en la reunión que tuvimos con espacios abiertos, de cómo podemos instrumentar una transparencia inmediata y que tú puedas saber mañana en el municipio de Dorado cuánto se gastó en materiales. ¿A quién se le compraron? ¿A quién se le compraron? En servicios privados de educación especial, nos parece que el primer paso tiene que ser esa rendición de cuentas en tiempo real de parte del departamento hacia el país. Muchas gracias. Y, ¿verdad?, ya que hablamos de esa parte de cómo hay tanto dinero y no llega, sabemos que una situación que ha creado el caos en el departamento es la política, ¿verdad? Y llevamos mucho tiempo hablando que hay que despolitizar el Departamento de Educación, porque es evidente cómo, ¿verdad?, los amiguismos, los favores políticos han destruido, ¿verdad?, nuestro sistema educativo. Y en esa parte, Rosa, ¿qué podemos hacer para despolitizar? Porque de momento están presentando lo que es idear, ¿verdad? Que muchos estamos claros y conscientes que, ojo con idear, que, ¿verdad?, yo digo que no es la solución, me hago responsable de mis palabras. Así que, ¿qué podemos hacer para despolitizar
el sistema. Bueno, a mí me parece que hay que sacar la política partidista, ¿verdad? Y es los favores políticos, el amiguismo, la contratación de personas solo porque son o recaudadoras de ese partido político o porque han hecho distintos favores políticos. Me surge la figura de Héctor Joaquín, ¿verdad? Ujú. Que es una persona que ha estado en distintas agencias de gobierno y por más que se le acusa de algún tipo de conducta ilícita, o de no cumplir con los reglamentos, termina en otra agencia, ¿verdad? Así que vemos que realmente no es por el expertise, no es por la experiencia que tenga, no es por mérito, sino que es por algún trabajo que se ha hecho a favor de partidos políticos y en este caso pues solo podemos hablar del PNP y el PPD porque han sido los únicos que han estado administrando. Así que los problemas del departamento son profundos y serios. Me parece que tengo que contestar que tenemos que hacer una nueva ley, ¿verdad? Educativa, no una reforma, sino una transformación, y que tiene que haber mucha más participación de las personas que están activas trabajando, magisterio, conserje, comedores escolares, por supuesto, padres, estudiantes, ¿verdad? La comunidad entera, que yo creo que la ley tiene una disposición para que haya esa participación, pero no se está implementando. Así que otra cosa que tenemos que hacer, por supuesto, es la transparencia, ¿verdad? De ese presupuesto, que ha sido una de las luchas que ha intentado dar María de Lourdes, de en qué se está gastando el dinero, ¿verdad? Y al día de hoy creo que podemos decir que no hemos Que podido. no hay manera de saberlo. No se puede saber, o sea, cómo José una Bernardo agencia tuvo que ir al pública, tribunal. como una agencia pública con fondos públicos, con un servicio público, no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Así que por ahí entra la trampa, por ahí entra los favores de partido político, ese es el número de contratos que hay y de cómo entonces pues se pierde el tracto, ¿verdad? Porque ya este servicio se desvían esos fondos a una entidad privada y la entidad subcontrata, vuelve a contratar, no tiene la infraestructura, no tiene el personal, así que tenemos un problema muy grande con la privatización de los servicios, y creo que por ahí, si podemos detener eso, pues entonces podemos detener ese tipo de conducta. Pero tengo que decirlo, ¿verdad? Algo que afecta a todas las esferas del gobierno es la inversión privada en la política. Así que tenemos que sacar ese inversionismo privado de la política, porque entonces ahí detenemos el amiguismo de los contratos, darle premios a quienes, ¿verdad? Los kickbacks, y todo eso. Así que es un problema de fondo que creo que hay que atender el problema y no continuar poniendo parchos como de repente decir que hacemos una junta de 3 personas nombrados por el gobernador, ¿verdad? Yo creo que estamos claras en que eso no nos resuelve los problemas. No, definitivamente, y una nueva ley sí va a realizar un real cambio, se hace lo que tenga que hacer. Así que escuchándote, de momento también pienso en la infraestructura, ¿verdad?, de las escuelas, y sé que Eric es maestro de educación física. Recientemente vimos la noticia de cómo, ¿verdad?, un joven tuvo un accidente en un canasto. Realmente, ¿cómo están la infraestructura de nuestras escuelas, las canchas? Los maestros de educación física tienen realmente el espacio para dar su clase, ¿verdad? Y cómo podemos ayudar para que esto esté mucho mejor. No, definitivamente no todas las escuelas tienen la infraestructura necesaria para que los maestros de educación física puedan brindar sus cursos. Todo esto está atado a la ley 85. ¿Por qué? Si hablamos de la descentralización, nosotros teníamos una ley orgánica que era la ley 149 y en ella contemplaba la escuela de la comunidad. En dicho programa le daba más autonomía a las escuelas para tomar decisiones. La ley 85, que es la nueva ley orgánica, vino a centralizar mucho más esas decisiones y que solamente pues, el director escolar tomara una decisión no a través de su comunidad escolar, sino pidiéndole permiso a Lore o a nivel central en San Juan. Así que la ley 85 vino a centralizar mucho más esas decisiones en una comunidad escolar. Las facilidades, pues lo que ocurrió con la Autoridad de Energía Eléctrica, que simplemente era el diseño de dejar que las cosas se perdieran para entonces yo tener como propuesta la privatización, es lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Yo dejo que las escuelas, ¿verdad?, se desatiendan, la infraestructura, como tú bien mencionaste, los canastos caigan, no existan, ¿verdad?, los bleachers para las canchas.
y se va desmejorando esas infraestructuras para luego entonces presentarte una escuela charter cerca de tu comunidad como la solución para los problemas, para que esa matrícula se mueva a esa escuela alianza. Es bien triste lo que estamos nosotros viendo con esto de las escuelas charter, porque es la incapacidad. Esto está diseñado y yo no tengo la más mínima duda que aquí se delineó ya, como todo el mundo sabe, que tenemos un problema de natalidad. Y si tú tienes un problema de natalidad en tu país, en Puerto Rico, tú sabes que las matrículas van a mermar. Y sabemos que dentro del inversionismo político tenemos personas allegadas al bipartidismo que son dueños de entidades privadas educativas. Así que el diseño está en que, como yo sé que la matrícula de mi colegio se va a afectar, vamos a ver de qué manera le metemos mano, como decimos allá en Toa Baja, a los fondos públicos para poder engrosar el bolsillo de los amigos del alma que tienen entidades privadas educativas. Así que las escuelas charter y la ley 85 no vino para realmente, honestamente, mejorar la calidad de enseñanza. Aquí vinieron un grupo de inversionistas políticos que tienen entidades privadas y quisieron engrosar más sus finanzas. Así que sí, lo vimos esta semana también, cuando la escuela Elisa Dávila Vázquez en Vega Alta, el comité de padres se organizó para exigir que el departamento le colocaran la subestación eléctrica que necesitaban para que su comedor escolar funcione, para que los salones puedan encender los aires acondicionados. Entonces, mientras hay dinero para contratos de bulto de $250,000, no hay dinero para conseguirle esa escuela para que pueda funcionar su subestación eléctrica y caramba, los estudiantes tengan un ambiente adecuado para el aprendizaje. Así que estamos viendo un desfase total entre lo que es el interés público, el interés de servicio, con la nueva ley 85, el interés y el fin último es el de el lucro económico. Realmente escuchándote es bien frustrante yo, ¿verdad? Como maestra, ver cómo el gobierno ha hecho todo lo posible para, ¿verdad?, destruir la educación del país, y por más que a veces uno tenga ganas y esfuerzo, nos los hacen difícil, ¿verdad? Sí. Para poder dar una mejor educación. Y hay una población que para mí es bien importante tocar, María de Lourdes, me gustaría que nos hablara un poco más sobre la educación especial en el país. Sabemos que el departamento está pagando multas, sabemos que a las T1 no las tardan en nombrar, no les están pagando, ¿verdad?, lo justo, y realmente las T1 hacen falta. Una maestra sin una T1 realmente sería bien difícil ejecutar, ¿verdad?, su trabajo junto a un estudiante de educación especial. Y realmente ha sido súper abusivo como el departamento ha tratado esas familias particularmente, y sé que ha sido bastante prudente en ese tema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace falta para que ese programa funcione realmente? Lo primero es, dentro de la matrícula de las escuelas públicas de Puerto Rico, tenemos cerca de un 40% de estudiantes con diversidad funcional. Para esta fecha, para el último conteo, el del año pasado, algo más de 99,000. O sea, estamos hablando de una proporción importante, mucho más alta que en otras jurisdicciones, que ya eso debe servir para levantar bandera. El 70% de la población del programa de educación especial está en la corriente regular. Entonces yo creo que lo primero es que no podemos segregar la idea de qué hacemos con los estudiantes de diversidad funcional de la idea mayor de cómo generamos un nuevo proyecto educativo puertorriqueño que a mi juicio tiene que marchar por 2 carriles, porque hablamos mucho, hay unas cosas que son súper evidentes de la infraestructura, el tema de la crisis climática, las condiciones laborales, pero es que yo creo que también tenemos que empezar a hablar de ¿a qué es que mandamos a los nenes a la escuela? ¿Cuál es la función del Estado como proveedor de educación? Es una de las cosas más invasivas en la vida de los individuos. Si tú no mandas a tu hijo a la escuela, tú te enfrentas a penalidades muy severas. Entonces, ¿qué ofrece el Estado a cambio? Y yo creo que un reexamen de ese concepto de la función de la escuela pública permitiría una mejor atención a los estudiantes con diversidad funcional y a los estudiantes típicos.
En el caso de Vieques, nosotros estuvimos en una inspección de mi comisión y había estudiantes de 7º grado con dificultades severas en lectura y escritura. Eso no puede ser. Yo creo que aquí hay que acabar con la cultura de ojos que no ven, corazón que no siente. Y aceptar que hay unas cosas en las que sí hay una responsabilidad institucional, pero que no se trata de llevar a nadie al paredón. La pandemia causó estragos en este país, en el planeta entero. Entonces, ¿por qué no aceptamos que aquí hay que poner un detente? Que no podemos seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Oye, en Vieques yo sé de maestras y maestros que se citaban con las familias en la plaza porque, porque el nene necesitaba atención. No funcionaba la educación a distancia. Y siempre los más perjudicados, los estudiantes con diversidad funcional, que debieron haber sido los primeros en regresar a las clases presenciales, y esa es una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho. Y te hago toda esta historia, ¿no? de algunos elementos dispersos, porque creo que tenemos que sentarnos a pensar qué queremos de la escuela pública. ¿Por qué tenemos tantos estudiantes en el programa de educación especial? ¿Por qué no se da de alta nunca a nadie del programa de educación especial? Porque es que muchas categorías, como problemas específicos del lenguaje, problemas específicos de aprendizaje o dificultades de habla-lenguaje, terminan siendo la cláusula a la que se lleva a estudiantes que quizás su problema es que el sistema les ha fallado y no tienen necesariamente un trastorno del desarrollo. Necesitan una ayuda que puede superarse. Entonces, cuando todo eso trata de atenderse por el departamento, como a través de los programas de intervención, todo termina en el contrato, tú sabes, en el contrato y en proyectos que están maleados. Y en el fondo, lo que necesitamos es gente bien capaz, tomando las decisiones fundamentales sobre educación. Yo creo que toda esa gente que está en esos puestos altos no se han leído un libro desde que salieron de la universidad ni les importa. Yo creo, me parece que de las grandes ironías es que la gente con menos set de conocimiento en este país son los que dirigen la educación. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar para los estudiantes de educación especial y para los estudiantes de corriente regular. Definitivamente necesitamos personas capaces, ¿verdad? Que estén encargadas, porque realmente sabemos quiénes están en los puestos. Y realmente no necesariamente son personas con el expertise que requiere ese puesto. Y realmente es alarmante. Me gustaría tocar la parte de las escuelas, el área vocacional. Uh-huh. Sabemos que es bien importante para los adolescentes tener esta oferta, esta alternativa, ¿verdad? Parto, ¿verdad? Desde la isla municipio de Vieques, que tenemos una escuela vocacional, pero no necesariamente tiene, ¿verdad?, varios cursos que se necesitan en la comunidad, ¿verdad? La ventaja de tener una escuela vocacional en las comunidades es que los jóvenes se gradúan con un conocimiento adicional, listos para trabajar. Y hemos visto al pasar de los años cómo cada vez son menos las escuelas vocacionales. Entonces, ¿quiénes serán los que van a trabajar quizás en carpintería, plomería, que quizás ya despiertan un interés desde, ¿verdad?, la escuela superior? Rosa, ¿cómo podemos, verdad? ¿Qué se puede hacer en ese espacio? ¿Has escuchado algo relacionado a las escuelas vocacionales? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos más escuelas vocacionales y que tiene que ser, como bien dice, para suplir las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que no se están dando cursos de zapatería. Mira qué cosa más increíble. Uh-huh. Entonces hay una mujer zapatera en Atorrey que le hicieron esta entrevista, ¿verdad? Y ella está diciendo, me gustaría continuar con este legado y con el negocio, pero muchas cosas. Uno, no hay preparación para ello, ¿verdad? ¿Y quién no necesita que le arreglen un zapato? ¿Sabes? Por favor. Así que no se piensa en cuáles son esas necesidades que hay que suplir, que son necesidades que nos sirven también, pero que también pueden dar empleos que sean, ¿verdad?, bien remunerados y dar esas opciones. Hay que dar opciones reales. Una de las escuelas que me impresionó muchísimo la diversidad de cursos que da es la Miguel Such. Y esa escuela, tristemente, su infraestructura está muy deteriorada y no va a la par con los cursos, la maquinaria que tienen especializada para dar esos cursos de mecánica fuerte, mecánica liviana, diésel, Dios mío, ¿cómo se llama? Que era lo que mi hija quería estudiar, artista gráfico, pintura, dibujo, ¿verdad? Increíble. Y soldadura, ni hablar, esa estaba computadorizada, pero la van a cerrar.
no pueden continuar. ¿Sabes? Cuando intenté hacer la matrícula, no me supieron decir si iban a poder dar clases, ¿verdad? Así que esa incertidumbre de quienes estamos tratando de planificar nuestra vida y conseguir también una educación que sirva para nuestra niñez, ¿verdad? Que no solo no se sientan identificados, pero que les motive a estudiar haciendo las cosas que les gustan, pues no es posible en Puerto Rico. Así que necesitamos una estructura, ¿verdad? Definida y fomentarlo también para la agricultura y distintas vocaciones que yo creo que hubo como durante un tiempo se veía mal como la vocacional, como que era menos, inferior, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, la tenemos que fomentarla, me parece muy necesaria, me parece que abre más opciones a personas que quizás con la educación tradicional no se sienten tan motivadas, así que cómo no vamos a querer, ¿verdad?, que más niñez y jóvenes se sientan motivadas a estudiar, motivadas a ejercer una carrera y que esa carrera sirva para la sociedad completa. Enfermería también es una, estilismo, son muchísimas las vocaciones dignas y yo creo que se pueden aumentar, sería mi propuesta, viendo cuáles son esos empleos, esas tareas que hacen falta para mejorar nuestra calidad de vida y tenerlas. Así que dejemos el estigma, yo creo que hay que fomentarlo, yo creo que tienen que haber más y estoy convencida que hay muchas estructuras de las escuelas que se cerraron sin ningún tipo de plan por Julia Keller y Ricardo Rosselló en el 2017, que se puede hacer mucho, ¿verdad? Yo creo que nos quejamos de las escuelas vacías, pero también se vació la comunidad, se vació la seguridad de las personas, la seguridad pasiva de tener actividad productiva allí, los negocios, los que vendían, las farmacias, Londres, todo, ¿verdad? Se llenaba ese espacio y había mayor actividad cuando teníamos esas escuelas ahí abiertas y sin dejar de hablar de cómo ofrecían comida a toda la comunidad, porque las escuelas no solo le daban alimentos a quienes estudiaban, también le dan a la comunidad. Y menciona algo bien, ¿verdad? Bien triste que pasó en nuestra sociedad fue el cierre de escuelas. Realmente este cierre de escuelas fue súper abusivo y no solo para la educación del país, sino para las comunidades, ¿verdad? Y Eric, yo sé que trabajas en el magisterio. ¿Cómo marcó la educación de Puerto Rico un antes y un después ante el cierre de escuelas? Bueno, fue, yo todo lo estoy, ¿verdad? Desde un tiempo para acá siempre lo he visto como un diseño y es parte de un diseño donde uno cierra una escuela en una comunidad y mucho más si es una comunidad donde el índice de pobreza es bastante alto. Entonces, cierro escuelas para abrir escuelas charters y rentarlas a $1, como que no cuadra. Definitivamente fue un acto nocivo para la educación en Puerto Rico. En cerrar una escuela, y yo soy de los que pienso que si hay un solo estudiante en esa escuela que hay que brindar los servicios, tiene que permanecer abierta, porque es un estudiante que hay que capacitar, que va a redundar en un servicio al país eventualmente. Así que naturalmente dejaron comunidades que son rurales sin su escuela de la comunidad cercana y sin atender el problema de la transportación pública que tenemos en el país. Enviar a ese estudiante a que vaya a la escuela urbana más cercana y cuidado si al próximo pueblo, ¿verdad? Más cercano a su comunidad, pues realmente fue nocivo para la educación. Quería abonar a lo que estaba mencionando la compañera Rosa Seguí, que sí, que la educación vocacional, los programas vocacionales hay que robustecerlos. Y yo diría más, aparte de robustecer y ofrecer más cursos vocacionales, tiene que haber en las escuelas vocacionales y en todas en el país, especialmente en los superiores, un curso de empresarismo. Porque imagínate tú salir con ese curso vocacional y a la vez las habilidades empresariales para que ese joven pueda hacer su negocio, su pequeño negocio de mecánico, de ojalatero, de lo que sea. Así que hay que fortalecer y robustecer los programas vocacionales y no podemos permitir, ¿verdad?, que más escuelas se sigan cerrando porque no acabaron de cerrar las que ellos querían cerrar. Esto va a continuar el próximo cuatrenio, lamentablemente, para
aumentar la cantidad de escuelas charter a la vez. Así que hay un diseño entre cierro una escuela y abro una charter más adelante, lamentablemente, y todo por el fin de beneficiar a un amigo del alma que es donante de campaña y necesita robustecer su economía personal. Lamentablemente, así es como los maestros, muchos, ¿verdad? Nosotros lo vemos, es un atentado a la educación pública y lo vamos a combatir en la calle y con una nueva mayoría en la Cámara y en el Senado desde el Capitolio también. Y hablando de atentados, un gran atentado que hizo este gobierno contra el magisterio fue su retiro. Sabemos que los maestros están desprovistos con un retiro justo después de trabajar 30 años de servicio, saber que cuando es tu momento de descansar, no tener el dinero suficiente para sobrevivir. Irónicamente es cuando más dinero se necesita porque ya empiezan, ¿verdad?, las visitas a las citas médicas, así que, ¿verdad?, todo se va, ¿verdad?, engranando y actualmente nuestros retirados se van con poco, ¿verdad? Y no se va a poder disfrutar dignamente ese retiro. María Lourdes, en ese aspecto, ¿verdad? Yo sé que se trabajó junto a la federación tratar de luchar para tener un retiro digno y lamentablemente, ¿verdad?, no se logró. ¿Cuán importante es que estos maestros retirados tengan ese retiro digno? Ese reclamo de un retiro digno, no solamente para el magisterio, sino para todos los trabajadores y trabajadoras públicas, es uno de los temas más acuciantes, más urgentes en el país. Yo estuve allí en primera fila viendo ese atropello que se cuajó bajo la administración del Partido Popular, estando Eduardo Batia en la presidencia del Senado. Y es importante señalar que eso es parte del diseño de que estábamos hablando, que no puedes, hay gente que quiere hacer Puerto Rico inhabitable para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Entonces, durante ese mismo término fue que se aprobó la ley que dio paso a la privatización de energía eléctrica. Durante ese cuatrenio fue que se intensificó el proyecto del cierre de escuelas de la mano de Julia Keller. Aquí la trajo el Partido Popular. En conjunto se le pagaron cientos y cientos de miles de dólares por un trabajo de asesoría que terminó en lo que conocemos. Y todo eso en conjunto vino a culminar con ese robo al magisterio. Entonces, tenemos que atender ese problema, pero no únicamente, y hemos estado colaborando en un proyecto que se quedó perdido, ¿verdad?, en este cuatrenio, un proyecto para como mínimo hacer aumentos paulatinos que correspondan al aumento en el costo de vida, que es usualmente la medida que se utiliza para este tipo de incremento. Pero hay que verlo también desde una perspectiva más amplia. Sabemos que el país está envejeciendo, nos escandalizamos con las noticias sobre el cambio generacional. Eso yo lo veo, es que yo escucho eso desde que yo llegué al Senado en el año 2005, entonces nos horroriza, pero no pasa absolutamente nada. Y lo digo porque las políticas sobre los adultos mayores tienen que estar dirigidas no solamente a la pensión, a cuánto te llega en el cheque, es que si se deteriora el acceso a la salud, pues entonces si no tiene suficientes chavos, no tiene... Aquí hay gente que se le olvida a algunos que viven en el aire acondicionado, que no pueden permitirse el lujo de ir a un médico porque cada vez aceptan menos planes. Los planes tienen cada vez una cubierta más pobre. El tema del acceso a la vivienda, que lo comentábamos ahorita en el caso de Vieques, pero aquí en el área metropolitana. O sea, ¿quién vive pagando menos de $1,000 de renta? Entonces hay un empobrecimiento general que se hace más duro para los trabajadores y trabajadoras públicas, algunos de los cuales no acumularon seguro social, que tienen solamente esa mísera pensión, y es de las grandes deudas que como sociedad tenemos con la gente que le entregó su vida al servicio público. Yo quería abonar un poquito solamente quizás en ese tema. Nosotros los maestros lo único que pedimos es que nos honren lo que nosotros firmamos. Yo cuando entré al magisterio, no voy a decir hace cuánto, pero yo me acogí a ese compromiso de 55 de edad, 75 y vitalicio, el 75% del salario. Y ¿por qué entonces a mí sí me podían cambiar los muñequitos y a los jueces se lo protegieron? Exacto, y a los bonistas con las deudas. O sea, ¿por qué a ellos sí se les protegen sus contratos
pero el mío me lo violentaron. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo no es algo por encima con relación al retiro digno, es hónrame lo que yo firmé. Y eso es lo que nosotros queremos bajo retiro digno, nuestra consigna. Y obviamente, como dice la compañera María de Lourdes, aquí hay un diseño de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Es para que con nuestra pensión, lo que nos dé la pensión o el seguro social, nos vayamos a un país mucho más económico a vivir, lamentablemente, y yo no estoy dispuesto a transar, hay que luchar, nos queda mucha lucha en el próximo cuatrenio y tenemos ahí tocándonos las puertas la Junta de Control Fiscal con una segunda ronda de medidas de austeridad porque hicieron un plan de ajuste de deuda sin un desarrollo económico. Entonces, ¿qué va a pasar con los asalariados? ¿Qué va a pasar con los retirados? Lo que viene el próximo cuatrenio, si no logramos colocar a mujeres y hombres que tengan firmeza y tengan la voluntad política, va a ser bien triste lo que viene. Definitivamente concuerdo con tus palabras y todo lo que aquí se ha mencionado reafirma que los partidos políticos, tanto como el Popular y el PNP, ha destrozado, ha destruido la educación pública, ¿verdad?, del país. Y qué bueno tenerlos aquí, ¿verdad? Porque no solamente los educadores les escuchan, sino afirman para que les den un voto de confianza a ustedes, para que ustedes puedan llegar a esas sillas y, ¿verdad?, poder trabajar y defender la educación pública. Nada, también yo les recomiendo a las personas que nos están escuchando, esta conversación la tuve con Eric, de que si usted desea ser voluntario para velar esos votos el 5 de noviembre, ¿verdad? No sé, así. Abro aquí, le tiro la bombita para que lo piense y no lo analice. Ya yo envié que, ¿verdad?, hice mi misión y cumplí, me anoté. Es bien importante un cambio. Y el cambio va a depender de nosotros el 5 de noviembre. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí, por decirle que sí. Yo quisiera añadir algo, perdona que me Rapidito. extienda, pero No es que te preocupes. si no digo esto, yo confío en que va a haber un cambio en el país, pero es importante que se entienda que ese cambio tiene que ser amplio y que los candidatos locales a la Asamblea Legislativa son fundamentales. Rosa Seguí es candidata junto con Adrián González al distrito de San Juan. Los senadores por distrito, recuerden esto, es la única posición en el gobierno para que usted puede votar por 2 personas. Y es importante que busquen esa papeleta los candidatos de la alianza y vote por los 2. Y que en los distritos representativos tenemos candidatos en la alianza para todas las posiciones. El que diga que no tenemos para ser la mayoría está mintiendo descaradamente. Por cada distrito representativo, que son 40, hay un candidato o una candidata. Y lo digo porque yo llevo toda una vida en oposición. Y en un momento fui la minoría de uno. Este cuatrienio tuve el auxilio de compañeros solidarios, que fue para mí una experiencia bien hermosa, Sí. bien importante. Pero no puede ser, no podemos conformarnos con ser la oposición. Tenemos que ser una nueva mayoría y eso se hace llevando los candidatos y candidatas de distrito. Cuando usted ve esa papeleta legislativa, recuerde, ahí es que se decide buena parte del futuro de Puerto Rico y necesitamos el apoyo de los candidatos, a los candidatos y candidatas de la alianza en cada uno de los distritos del Senado y de la Cámara de Representantes. Si no se habla suficiente de las candidaturas por distrito, se le da como mayor importancia por acumulación. Sin embargo, en todos los distritos de Puerto Rico senatoriales, que son 8, usted va a ver una candidatura bajo el Movimiento Victoria Ciudadana y una candidatura bajo el PIB. Así que si todo el pueblo de Puerto Rico vota de esa manera, tenemos una mayoría de 16 personas al Senado en las que podemos implementar política pública. Y quiero añadir que sí son terribles los rojos y los azules, pero hay 2 tonalidades de azules que también promueven la privatización de nuestros servicios y que no creen en mejorar los servicios del gobierno para que lleguen esos servicios a la familia. Así que ni rojos, ni azules oscuros, ni azules claritos. Bueno, y ya con esto, ¿verdad?, concluimos este podcast. Sonó el timbre. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Y A nada, les ustedes. exhorto el 5 de noviembre a votar. Así, familia.